Bueno, en este pequeño y corto video les voy a explicar en qué consisten los métodos de enseñanza de María Cristina Davini. Tenemos 4 familias en las que ella clasifica los métodos de enseñanza, que son los métodos para la asimilación de conocimientos y desarrollo cognitivo, familia 1. Familia 2, métodos para la acción práctica en distintos contextos. Familia 3, métodos para el entrenamiento y desarrollo de habilidades operativas. Y la familia 4, métodos para el desarrollo personal. La familia 1 contiene los métodos inductivos, de instrucción, de flexibilidad cognitiva y de cambio conceptual, los cuales dentro de los inductivos tenemos métodos que son dirigidos a la formación de conceptos, inferencia de principios, regularidades de los fenómenos, formulación de hipótesis, y requieren de recursos y de flujos de interacción y de intercambio. En cuanto a los métodos de instrucción, están dirigidos a la asimilación de conocimientos y modos de pensamiento, así como al desarrollo de capacidades y habilidades cognitivas. No es igual a adiestrar, requiere de recursos también y de flujos de interacción y de intercambio. Luego, en la familia 2, tenemos los métodos para la acción práctica, que son los de estudio de casos, los de solución de problemas, los de construcción de problemas o problematización, los de proyectos y los de tutoriales. Se parte de problemas y situaciones de las prácticas mismas. El conocimiento es un medio y no un fin para analizar situaciones y problemas prácticas y elaborar nuevas respuestas. Se forma el sentido práctico, es decir, el desarrollo de las capacidades para resolver los problemas. En otras palabras, se desarrolla la creatividad también. Me olvidaba que en la familia 1 también tenemos los métodos de flexibilidad cognitiva y cambio conceptual, me olvidé nombrarlos, que movilizan creencias y representaciones personales. Por ello es que son de flexibilidad y cambio. No desarraiga los modos de ver para imponer otros, sino que favorece el desarrollo reflexivo, la flexibilidad, amplía la comprensión de otros enfoques. Se puede desaprender, modificar los conceptos y mejorar las propias percepciones o al menos modificarlas. Y, digamos, poner en puja las percepciones que yo tenía de antes con las que tengo ahora. Luego en la familia 3 están los métodos para el entrenamiento y desarrollo de habilidades y tenemos los métodos de demostración, ejercitación y los de simulación. Estos métodos se dirigen al desarrollo de destrezas, habilidades operativas y el entrenamiento práctico. No debe identificarse una habilidad con la reproducción mecánica de una secuencia de acciones, porque también uno puede desarrollar una habilidad de una manera más personal, ahora vamos a ver en detalle. Y las habilidades operativas, por otro lado, no se restringen al ámbito del aprendizaje motriz, es decir, que este tipo de métodos no necesariamente tienen que aplicarse a aprendizajes de tipo motriz o corporal, motriz o del cuerpo. Y luego la última familia de métodos para el desarrollo personal, tenemos los que son basados en fortalezas, los de fijación de metas y los de motivación y cambio. ¿Por qué esta última y cuarta familia? Porque Davini considera que nadie aprende ni se desarrolla, sino procesa también un crecimiento personal. Y que este tipo de métodos son parte de un proceso que acompaña a los estudiantes a lo largo de toda su escolarización. Bueno, para comenzar, el método inductivo básico de la primera familia, van a ver que los títulos están según el color de cada familia, está organizado para que quienes aprenden formen conceptos, identifiquen principios, regularidades y tendencias en los fenómenos, mediante observar y manejar directamente materiales y procesos empíricos o de formaciones secundarias. Apunta a comprender los fenómenos reales y el desarrollo de las capacidades básicas fundamentales. Apunta también a observar y describir objetos, hechos, procesos, fenómenos, datos, informaciones de la realidad natural o sociocultural y ordenar luego los datos mediante un registro. Compara y distingue las semejanzas y diferencias a partir de observar esos registros, clasifica y define las características centrales del material que se está estudiando, incluyendo construir conceptos y descubre irregularidades, tendencias o leyes de los sucesos. Este método, por ejemplo, es muy aplicado en la sociología.
Luego tenemos el método de construcción de conceptos, que no procede por observación y tratamiento directo con materiales o procesos empíricos, sino que de ejemplos positivos o ejemplos negativos los alumnos comparan las características de cada grupo y contrastan sus atributos en vista a construir y comprender conceptos, comparar y diferenciar analíticamente los atributos y síntesis, identificar los rasgos esenciales en una definición conceptual. Y puede este método incluir también momentos de instrucción para la profundización conceptual. Pero acá estamos hablando de una construcción nueva. Luego tenemos el método de investigación didáctica, el cual brinda oportunidades de desarrollar modos de pensar sistemáticos y de manejar la información y los conocimientos de manera eficaz y orgánica. No se orienta a la formación de científicos académicos, sino que importa asimilar el conocimiento y desarrollar habilidades de pensamiento para analizar la información. Davine también considera que el desarrollo actual de las sociedades demanda no solo el acceso a la información y el conocimiento, sino también desarrollar las capacidades para manejar y procesar permanentemente este tipo de información. Luego tenemos el método de transmisión y asimilación, el cual consiste en que el conocedor del tema, por ejemplo el educando, presenta a los alumnos o participantes del desarrollo de un cuerpo de conocimientos válidos, ojo acá tiene que ser válido, sobre el tema en cuestión. Conocimientos considerados socialmente válidos, culturalmente válidos, como hablábamos, sobre los contenidos, que por su complejidad y nivel de integración no pueden ser enseñados a través de la investigación activa de los humanos o por la inducción directa. Es decir, acá hace falta una mediación. Transmite modos de pensamiento, ordena la comprensión de los estudiantes respecto de los contenidos, desarrolla modos de pensar, se adapta a cualquier área de conocimiento, implica que el profesor conozca muy bien el contenido que enseña, y en estos casos es mejor, digamos, el uso de la transmisión directa porque se trata de cuerpos integrados de conocimiento. Entonces, por ello yo acá no es conveniente dejar que el estudiante indague por sí mismo, sino ya presentar los cuerpos de contenidos. La exposición oral es la forma más difundida por este método y su medio es el lenguaje, pero no es la única para desarrollar la transmisión o asimilación. Luego tenemos el método de transmisión significativa, que quizá lo van a relacionar bastante con lo que es el aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque acá los alumnos relacionan en forma consciente y activa los nuevos conocimientos con sus experiencias previas y comprenden o reconstruyen el significado así del nuevo conocimiento. Entonces, quien enseñe con este método deberá considerar proporcionar a los estudiantes la base necesaria para comprender cómo y por qué se relacionan los nuevos conocimientos con lo que ellos ya saben, y además de tener en cuenta enriquecer y mejorar el proceso a través del uso de organizadores previos, avanzados, mapas o redes conceptuales. Luego tenemos el método de seminarios de lectura y debate, facilitan el desarrollo de habilidades cognitivas específicas como la interpretación reflexiva, el manejo activo del discurso escrito, la lectura independiente, el intercambio intelectual con otros. Los estudiantes pueden leer artículos científicos, literarios, históricos o de determinados autores alrededor del tema que se trata en la enseñanza y los analizan con la orientación del docente, por supuesto, y en debate o intercambio con su grupo. Evita que la transmisión se realice solo a través de la instrucción del profesor y facilita la construcción personal de conocimiento. Un ejemplo de este método, por ejemplo, invitar a los estudiantes a un debate o a una discusión en la cual un estudiante leyó sobre el artículo sobre un mismo tema, pero desde una fuente, y otro estudiante leyó sobre el mismo tema de otra fuente que quizás esté en contra, al lado de la fuente anterior. Entonces acá se desarrolla un debate entre los dos estudiantes y ahí el profesor media sobre cómo están haciendo ese debate, o observa o evalúa. Luego tenemos el método de diálogo reflexivo, que tiene como protagonistas a quien enseña y los participantes también como sujetos activos, y los contenidos. También es un vehículo medio privilegiado, el lenguaje,
y una direccionalidad, como es construir significados o elaborar conceptos, interpretar y explicar en base al lenguaje que yo trabajé, palabra, pregunta reflexiva, mensajes de otro tipo, etc. La pregunta acá juega un papel fundamental porque es reflexiva y va a estar orientada en la curiosidad, en despertar la curiosidad, el asombro en mi estudiante. Interacciones horizontal y personalizada, y me facilita como maestra o profesora el conocimiento de cómo piensan, sienten o valoran mis alumnos. Es un método reflexivo, apunta a elaborar conceptos y significados, y debe destacarse que estos varían en función del contexto interpretativo o de la situación. Y luego tenemos el método de cambio conceptual, que implica la necesidad de provocar conflictos de interpretación de diferentes formas. Analizar críticamente el conocimiento que se enseña y se estudia, evitando una sola visión del mismo, como algo cerrado, estático, neutro o descontextualizado, es decir, no se lo ve ya como una verdad absoluta. Entonces acá la idea es contrastar distintos enfoques, o uno o más, integrar la orientación de construcción activa y participativa del conocimiento y la orientación de la instrucción. Luego vamos con la segunda familia. Cuando volvemos a la diapositiva 1 tenemos la segunda familia, que es la de los métodos para la acción práctica en distintos contextos. Por ello es que van a ver que tiene ya título verde. Y tenemos el primero, que es método de estudio de caso, el cual recupera el proceso natural de entender, interpretar e intervenir en la realidad y lo sistematiza para la enseñanza. Apunta a vincular el conocimiento, la realidad y las prácticas a través de la presentación de una situación de la vida real o prefigurada como punto de partida. La intención final es comprender el problema y el contexto de la situación y elaborar posibles maneras de intervenir en ella a fin de mejorarlo. El razonamiento que se sigue con este método no es inductivo sino deductivo. No es inductivo ni deductivo sino analógico. De la situación presentada a situaciones reales similares. Se analizan nuevas situaciones a la luz de viejas soluciones y de nuevas alternativas. Luego tenemos el método de solución de problemas, que desarrolla la capacidad crítica, la inventiva y el sentido práctico, pone el razonamiento al servicio de la acción, integra distintos conocimientos y experiencias previas, incluso busca nuevas informaciones para entender y resolver el problema, parte de problemas genuinos cuyas respuestas no son predeterminadas y implican elegir entre dos o más alternativas de análisis. Permite el desarrollo de habilidades de trabajo intelectual derivadas de la práctica, la búsqueda activa de nuevos conocimientos, formulación de hipótesis y tomar decisiones para la acción, con el fin de resolver estos problemas en nuevas situaciones. Esto también se puede trabajar de manera grupal, favorece la interacción grupal y el aprendizaje en equipo. Perdón, me fui para atrás. Luego tenemos método de construcción de problemas, sería lo reverso al anterior. Y acá la intención no es generar capacidades para resolver, sino para construir un problema. Se busca que el alumno aprenda a trabajar con lo complejo y analice distintas dimensiones de la situación problemática, evitando que el pensamiento se encierre en la simplicidad de una única mirada. Desarrolla capacidades para problematizar problemas justamente de múltiples dimensiones, contribuye a comprender diversas perspectivas y flexibilizar un proceso o el propio proceso de pensamiento de mi estudiante. Este método trabaja sobre problemas, pero de baja estructuración. Es sin duda bastante fértil para tratar cuestiones sociales y de conflictos de valores e intereses. Se desarrolla la capacidad analítica e integral sobre los problemas y moviliza las propias concepciones y puntos de vista del estudiante, facilitando también la flexibilidad. Y luego tenemos el método de proyectos, que apunta a aprender con la elaboración de un plan, propuesta o proyecto de acción, analizando y seleccionando alternativas con un plan de trabajo. El método requiere de la acción grupal, no se encamina al hacer por hacer mismo, sino que se construye un plan de trabajo y se pone en práctica
un proceso, constituyendo un proceso de aprendizaje. Se pueden desarrollar conocimientos e integrar sistemáticamente el conocimiento y la acción, facilitando que los alumnos el aprendizaje de métodos racionales de trabajo y también las habilidades para planificar un proyecto, como por ejemplo el tiempo que va a conllevar realizarlo. La creatividad también acá se trabaja bastante, la capacidad de expresivos, la elección de medios para desarrollar el proyecto, la forma de monitorear, el monitoreo y la evaluación de resultados. Y a su vez favorece el trabajo cooperativo y el aprendizaje autónomo. Acá sí ya estamos hablando de espacios o contextos en los que los estudiantes ya tienen otra capacidad de decisión. Y luego tenemos los modelos tutoriales, que son otros métodos en los cuales busca que los estudiantes tomen conciencia de su propio proceso de aprender en contextos y situaciones realistas y propias de la acción, apoyando el razonamiento previo, durante y después de la acción, la integración entre el conocimiento sistemático y las prácticas, entre lo general y lo local, entre el aprendizaje común y el tratamiento particular de los problemas, requerirá de la orientación activa del docente también. Y aquí el aprendizaje no se agota en que los alumnos adquieran la información transmitida, sino que adquieran la capacidad para analizarla, reflexionarla, cuestionarla y terminar resolviendo el problema. Luego tenemos la tercera familia, que es la de métodos para el entrenamiento y desarrollo de habilidades operativas. Sería los títulos de color naranja. Y tenemos acá el primero, que es demostración y ejercitación, en el cual se demuestra activamente procedimientos y acciones por parte del profesor y luego los estudiantes lo ejercitan de manera activa. Se diferencia del adiestramiento mecánico, no requiere que se reproduzcan las acciones de la misma forma. Se acompaña de analizar y explicar los principios o normas que sustentan el procedimiento. El seguimiento no es una supervisión, sino un apoyo de las acciones y análisis reflexivo de los procesos. Esto es muy importante también. Puede ser desarrollado con estudiantes de cualquier edad y se aplica a una variedad de contenidos. Algunas habilidades requieren del aprender procedimientos estándares para lograr la eficiencia. Otras habilidades no se enseñan de forma estándar, sino que suponen y requieren del desarrollo de la creatividad o la inventiva personal del estudiante. Se debe tener en cuenta la complejidad de la habilidad en relación con el nivel o las capacidades previas de los alumnos. Y luego tenemos los de simulación, que sirven para situaciones en las cuales, por más que sean los elementos artificiales, son los más próximos a la realidad práctica de la situación que yo quiero simular. Estoy simulando la realidad, en otras palabras. Tenemos la simulación escénica. Ahí ven el ejemplo de estudiantes de enfermería o de medicina, con un muñeco que simula ser un enfermo. Enfatiza la interacción con otros, este método, la toma de decisiones, la negociación a través de la dramatización. Esto puede servir también para múltiples disciplinas. Luego la simulación virtual, que tenemos una persona simulando con un casco de realidad virtual una situación, viviendo la simulación de esa situación, la cual también sirve para enfatizar interacciones, sí, pero más que todo habilidades de manejo de información, también de tecnologías, porque hablamos de espacios virtuales o de realidad aumentada, en los cuales tenemos trabajo de símbolos, gráficos, datos, y también ayuda a la comprensión de problemas por parte de mi estudiante. Y luego tenemos la simulación con instrumental, que es la que está acá a la derecha, que enfatiza habilidades en el aprendizaje de métodos de trabajo, procedimientos, uso de instrumentos, toma de decisiones y planes de acción. Ese hombre está practicando, creo que remo, con un simulador de remo, pero también tenemos múltiples simuladores con instrumental, que de hecho este tipo de simulación se usa mucho también en la NASA. Luego tenemos la última familia de métodos, que son los métodos para el desarrollo personal. Y acá ya nos encontramos con métodos, como decía Davini, que refieren al desarrollo y al empoderamiento
de lo que es la persona de mi estudiante y sus valores. Tenemos el método basado en fortalezas, que se construye a partir de las teorías del empoderamiento. Implica la construcción del poder de las personas y los grupos como pilar para la mejora de su participación, de su estima y de la búsqueda de cambio en sí mismo y el entorno. Se traduce en la consolidación de los puntos fuertes de los grupos como palancas de cambio y desarrollo. Enfatiza las posibilidades para la elección, el control, el compromiso de los estudiantes, apuntando a un desarrollo personal de los mismos. También enfatiza reconocer sus fortalezas, a definir sus valores. El profesor acá es un agente que puede modelar, enseñar, evaluar puntos fuertes de los jóvenes para descubrir sus singularidades, comprendiendo también sus puntos de vista. Favorece que se reafirme y desarrolle compromisos y se integre a una comunidad y también desarrolle valores, que se fueron un poquitito acá a la fotito, pero se leen igual. Este método, por ejemplo, es muy utilizado, lo vamos a ver después también en otro método de simulación. Este método se usa mucho en la película Batman estás muerto, en el que el profesor ayuda a su estudiante justamente a desarrollar su empoderamiento personal. Luego tenemos el método de fijación de metas, posibilita que las personas, y en particular los estudiantes, puedan cambiar y mejorar sus logros, fortalecer su imagen personal, autoconfianza, mediante fijar conscientemente las metas. Se desaprende la cadena de ciertas conductas habituales para poner en práctica nuevas formas de acción, de comunicación o de interacción. Los estudiantes definen qué quieren cambiar y lo que esperan que suceda. El docente facilitador activo ayuda a los jóvenes a aclarar sus metas y los acompaña en el cambio de su comportamiento. Él o la docente colaborará para que puedan definir y formular las metas concretas y progresivas y los pasos para lograrlas. Y luego tenemos el método de motivación y cambio, que también lo usan mucho en la película, acá les dejamos el nombre, el cual enfatiza la comprensión racional de los problemas y lo que obstaculiza o facilita enfrentarlos para mi estudiante, y consiste en la importancia de brindar un clima de confianza y comunicación sin emitir juicios de valor sobre los comportamientos de mi estudiante, colaborando y negociando, infundiendo estímulos y ayudando a aumentar la autoconfianza y la autoeficacia. Y con ello finaliza el PowerPoint. De todas formas, estos métodos esto es una síntesis, los métodos están definidos de forma más detallada en el capítulo de María Cristina Davini, en el libro que está en línea en la carpeta de documentos de la materia.